Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy viernes 10 del mes de abril del año 2026. Un viernes, señores, donde el Indomet y otras entidades, así como el COE, han pronosticado unas 72 horas de lluvia donde podría haber agua que alcancen los 200 mililitros. Esa información le cae como un balde de agua fría en tiempo de nieve a las personas que viven en la zona vulnerable. Nosotros pudimos ver en los aguaceros de la semana pasada cómo se inundaban la mayoría de las calles y las cañadas. Eso significa que nosotros tenemos un suelo completamente saturado. Y hasta el día de ayer los embalses estaban en un 79% de la capacidad de absorción. Eso indica, señores, que con cualquier cantidad de agua que caiga en la República Dominicana, eso pudiera provocar serias inundaciones y realizar mucho daño. Es bueno que las autoridades hayan manifestado que hay al menos unas 17 provincias que están bajo alerta, y muchas veces la persona, cuando oye estos pronósticos, lo que hace es alarmarse. Y hay ocasiones, porque cuando se habla así, se habla de probabilidades. ¿Qué significa la palabra probabilidades? Que no necesariamente tiene que ser así, pero puede ser de la manera que ellos lo pronostican o inclusive muy superior. Y a veces uno siente de la población como cierto descontento cuando se hacen cualquier anuncio si no llueve en la proporción que la persona espera. Y yo me pregunto, ¿qué es mejor? Que las autoridades alerten a la población para que estén prevenidos, para que ellos puedan organizarse, o dejar que las cosas pasen por desapercibido y que haya sorpresa. No, lo mejor es que las autoridades, ustedes pueden ver el mapa ahí, cuántas provincias hay en alerta verde y cuántas también hay en alerta amarilla. Yo lo que creo es que la población en este momento, sobre todo por la saturación de los suelos, debe elevar su nivel de conciencia y no esperar a última hora. Ya se pronostican 72 horas de lluvia durante este fin de semana y que pudiera empezar desde hoy. ¿Qué es lo pertinente? Bueno, que la persona suba a la azotea de su casa y esas cañerías que hay ahí la destape, que recoja toda la basura, que la tenga en funda, que no permita que esa basura tapen los invernales, pero también, señores, que si ustedes ven que muchos de esos invernales a sus alrededor tienen basura, la recojan con tiempo, que compren alimentos enlatados y que también puedan proveerse de batería y de cualquier otro elemento que les sirva de iluminación, para que en caso de que haya un colapso en la energía eléctrica, entonces no estar completamente desprevenido. Los organismos de socorro deben de jugar su papel.
las entidades del Estado que están para socorrer a la ciudadanía deben de ponerse en movimiento, sobre todo los ayuntamientos, tener una posición un tanto más activa para la recolección de los desechos sólidos y evitar que esto puedan tapar las cañerías de los invernales. Si usted sabe que vive en una zona vulnerable y puede asegurar sus ajuares, movilizarlos de un lugar a otro donde haya más seguridad, bueno, pues vamos a hacerlo con tiempo. No vamos a esperar que llegue el último momento y no le dejemos todo a las autoridades. Juguemos nosotros nuestro papel de protección a la familia, sobre todo con una paternidad responsable. No nos quedemos en esos sitios vulnerables y luego reclamarle al Estado dominicano de que no ha ido en su ayuda, de que no ha ido en su protección. Es uno mismo que tiene que cuidar su propia familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Info ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, aquí nosotros tenemos desde el Indomé a Karina Soto, quien nos va a hablar acerca de las condiciones del tiempo. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Vaguada incrementará las precipitaciones significativas este fin de semana con alto riesgo de inundaciones de consideración. Para esta tarde y primeras horas de la noche, debido a la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal
Prevemos incrementos nubosos generadores de precipitaciones moderadas a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en diferentes municipios y comunidades de Atomayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Puerto Plata, Espaillat y Valverde, entre otras. Sin embargo, en las demás regiones del país, las precipitaciones que ocurran serán menos frecuentes y de menor intensidad. El Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología incrementará los niveles de aviso y alerta meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, ráfaga de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y posibles granizadas, destacando que dicha alerta podría estar siendo modificada durante las próximas 24 a 48 horas debido a las precipitaciones esperadas. En alerta tenemos a Montecristi, Monseñor Noel, Bauruco, Independencia, Monte Plata, San Juan, Dajabón, Puerto Plata, Elías Piña y Santo Domingo. En aviso tenemos a La Vega, a Santiago y a Santiago Rodríguez. Las temperaturas estarán la mínima entre 22 y 23 y la máxima entre 31 y 33. En resumen, esta tarde incrementa la nubosidad acompañada de precipitaciones de diferentes intensidades y actividad convectiva sobre diferentes provincias de la Cordillera Central, el sureste, el Cibao y la zona fronteriza. Para este fin de semana inicia un periodo lluvioso que incrementará el riesgo de inundaciones crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de deslizamiento de tierra. Para Yo Te Escucho, desde el Instituto Dominicano de Meteorología, les informó Karina Soto. Gracias, Karina, por ese informe tan detallado del tiempo, y ustedes, amigos televidentes, han quedado edificados, así que si ustedes no están obligados a salir, deben permanecer en su casita, y en caso de tener que hacerlo, entonces salgan con su paraguas, salgan resguardados, porque ustedes saben que ya durante todo este fin de semana va a haber lluvia conforme al pronóstico dado por Karina Soto desde el Indomé. Señores, miren, la Cámara de Cuentas dio una información, anunció un aumento de salario, de su salario, que pudiera subir a más de 500,000 pesos. Esa acción de la Cámara de Cuentas creó una reacción de la población y también del Senado, y la verdad es que ha dejado muy preocupada a la población una Cámara de Cuentas que ha estado encabezada por la doctora Emma Polanco, una persona a quien la población dominicana le ha dispensado siempre ciertos niveles de respeto por considerarla una dama que siempre se ha manejado dentro del marco de la prudencia. Pero ese anuncio hecho por la Cámara de Cuentas no deja de ser un desatino. En un momento en que la población mundial se encuentra en medio de una crisis fruto de la guerra del Medio Oriente, donde las personas más sensatas deben de poner de sus buenos oficios y despojarse de algunas cosas para permitir que la política económica del Estado puedan llegar a más personas. El asunto ha sido tan significativo que ha visto propuestas de algunos senadores y de diputados de ellos despojarse y dejar de cobrar el barrilito. Y en medio de que hay personas que están dispuestos a sacrificarse, entonces vemos una Cámara de Cuentas que lo que ha querido promover
es aumentarse el salario. Qué bueno que esos honorables miembros de la Cámara de Cuentas se dieron cuenta a tiempo que estaban cometiendo un error bastante grosero y decidieron retirar la propuesta que ya se habían hecho, que dicho sea de paso también es ilegal, porque usted no puede aprobar leyes que vayan en su propio provecho, sino para el porvenir. Esos son principios que han estado consagrados dentro de las funciones públicas. Pero yo quisiera pedirle a esos honorables miembros de la Cámara de Cuentas que traten de dirigir sus acciones con mayor apego a la ética. Lo que los miembros de las diferentes cámaras de cuentas que nosotros hemos tenido le han quedado a deber mucho a la población dominicana. Y la verdad es que cuando uno busca cómo calificar a los miembros de la Cámara de Cuentas que de manera taciturna hemos tenido ahí, la verdad es que la valoración que ha sentido la población ha sido bastante mala, una valoración pésima. Y cuando se hizo la escogencia de esta nueva Cámara de Cuentas, hubo cierto renacer de confianza en la población de que por fin nosotros íbamos o vamos a tener una Cámara de Cuentas que por lo menos va a tratar de borrar la mala imagen dejada por sus antecesores. Pero no ha sido así. No ha sido así. Porque no hemos podido ver todavía resultados tangibles que nos muestren lo contrario, que digan, mira, esta Cámara de Cuentas ha estado haciendo este trabajo, ha estado haciendo tal o cual actuación, sino que todo lo contrario. Cuando hemos visto su actuación, no ha sido para el anuncio de cosas positivas, no ha sido para acciones para la cual fue contratada, sino todo lo contrario. Que esta reacción de la Cámara de Cuentas ha motivado incluso que le lancen alguna advertencia los senadores de que, cuidado, Cámara de Cuentas, un poquito más de mesura, un poco más de mesura. Nosotros reconocemos que la situación económica del país no ha estado buena, que hay inclusive ciertos incrementos en los precios de los artículos de primera necesidad, pero queremos decirle a esos honorables miembros de la Cámara de Cuentas que se vean en el espejo de los demás. Y que muchas veces, cuando se quiere tener esos privilegios tan irritantes, son molestosos. Yo le digo esto, señores, porque no es algo que puede verse con una luz divina, que en un país haya una división tan grande, de que haya personas que en algunos de los ayuntamientos de las zonas rurales, yo conozco un caso de una joven profesional, oigan bien, profesional. ¿Ustedes saben cuánto gana en un ayuntamiento de Hondo Valle? 4,000 pesitos. 4,000 pesos. Señores, ¿qué usted puede hacer con 4,000 pesos? Sin embargo, estos honorables miembros de la Cámara de Cuentas, con los salarios que perciben sobre los 300,000, no se sienten satisfechos. Entonces, hay una justicia
que es la divina, que debe de prevalecer en el corazón de nosotros y en la mente de los gobernantes, porque no se puede gobernar ni tampoco se puede legislar para que en un país haya tanta disparidad. No, vamos a tratar de ser un poco más justos con nuestra conciencia, que aquí hay muchos sectores de personas pobres y muchos empleos que el gobierno, que los senadores, diputados, empresarios y la población en sentido general saben que son salarios de miseria que no le dan para vivir. Caramba. Yo creo que debemos de pensar un poquito más en Dios. Pero lo grande del caso es que al momento de que se van a evaluar el pago de los salarios en el Estado, ustedes saben con qué vara es que se miden. Se hace un informe global de la cantidad de salario que paga el Estado y se divide en la cantidad de trabajadores que tiene el Estado. Entonces, en función de eso, es que se quieren crear las variables para determinar si el Estado paga bien o paga mal y que verdaderamente ha hecho algún incremento salarial en los pagos de la población. Pero lo que no se hace es coger la lupa y buscar esos matices de que hay aquí personas desarropadas, infelices, que ganan 4,000 y 5,000 en un ayuntamiento y hay otros que ganan más, incluso que el propio presidente de la República. Así no. Así no. Eso me recuerda a Jesús, que en una de sus andanzas le dijo a los discípulos: vayan a la sinagoga y hagan todo lo que le dicen los escribas y los fariseos. Escúchenlo y hagan lo que ellos dicen, pero no actúen como ellos. Porque les gusta estar sentado en la mesa principal, en los banquetes, y que le digan jefe, pero no mueven ni siquiera un dedo para aligerar la carga de esos obreros. Y esa es la verdad. Señores, mire, la Biblia es un libro que desnuda la realidad. Ya por ahí viene la campaña. Y ahorita ustedes ven un grupo de escribas y ven un grupo de fariseos diciéndole a esos obreros que ganan 4 y 5,000 que voten por ellos y que ellos van a ser la solución a los problemas de pobreza que tienen. Sin embargo, tienen un grupito a su alrededor que son los que devengan los grandes salarios, como esos honorables miembros de la Cámara de Cuentas, entre otros funcionarios, incluyendo diputados, senadores del gobierno. Pero al momento de hacer la distribución social de los bienes, de la riqueza y de los salarios, no piensan
en esos obreros. Y yo le pido que tomen en consideración, que hagan un llamado a su conciencia y entiendan que aquí hay personas demasiado pobres que con los salarios de miseria que devengan no pueden vivir. Y como la Biblia es tan clara en su señalamiento, ojalá que esos funcionarios entiendan que Lázaro, que era un hombre humilde, que comía migaja, estaba en el reino de los cielos, y que quienes actúan como ellos en contra de esta población y en contra de este pueblo, que uno pudiera decir hasta ignorante y hambriento, pudieran estar quemándose en la llama del infierno por el hambre que le están poniendo a pasar a esta población, por los abusos que se cometen en contra de ella. El que es temeroso de Dios no le desea mal a nadie, es todo lo contrario. Lo que desea es que todo el mundo obtenga la salvación. Pero si a uno después de muerto, como dice la misma Biblia, le pudiera retornar a la tierra para dar un testimonio de vida, me gustaría ver todas esas personas, todos esos políticos corruptos que se han robado del erario del pueblo todo ese dinero y que han acabado con la vida de mucha gente pobre. Me gustaría ver, para dar el testimonio de cómo se sienten ellos en la llama del infierno, mientras que aquí hay una población agonizando por el hambre y la pobreza que ellos le están generando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo,
una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, las autoridades de educación han manifestado que en el día de hoy se produjo una baja asistencia en las escuelas y eso era de esperarse. Después que ustedes ven tanta lluvia, una paralización de clase, reanudar las docencias hoy viernes para ir este día, pues lógicamente la gente no tiene ya ese mismo nivel motivacional. El rol de uno como padre es enviar sus hijos a la escuela. Por ejemplo, mi hija me decía, bueno, papi, pero que hoy apenas van 4 muchachos, 4 compañeros nada más que van a ir, porque ellos se asocian ahora en estos tiempos a través de las redes sociales y muchas veces hacen su mini huelga y se ponen de acuerdo. Yo le digo, pero bueno, mami, pero si van poco, si hay otros que no quieren ir, tú debes aprovechar tu clase, vete tú, porque más tiempo tienes para aprender lo que te dicen los profesores, porque mientras menos estudiantes hay una mayor capacidad para uno asimilar. Vete a tu colegio, vete a estudiar, porque ese es tu trabajo, estudiar, y tienes que hacerlo. Yo le infringí a mi hija, le pedí que fuera y ella fue a su clase. Y ustedes saben por qué yo le digo esto, porque nosotros los padres también tenemos que jugar un papel de responsabilidad, porque es que después mañana son profesionales, son médicos o tienen cualquier otra profesión que requiera tener cierto nivel de responsabilidad y hasta dejar morir los pacientes si tienen que dejarlos morir. Pero es bueno infringirle ese espíritu de trabajo a los muchachos. Miren, se está hablando de que pudiera haber a partir de esta misma noche, que podría haber lluvia que alcancen unos 200 milímetros y se espera que va a llover durante unas 72 horas y la verdad que con la saturación del suelo eso es algo que es bastante molestoso. Ojalá que nosotros podamos tomar todas las medidas preventivas, como ya anteriormente le habíamos dicho. Por otra parte, el gobierno, el presidente, se reunirá hoy con los sectores de la oposición para discutir el tema de la guerra del Medio Oriente. A mí me parece muy atinada esa reunión. Y de antemano decir que como dominicano me siento orgulloso de que nuestra clase política, los principales líderes de nuestro país, tienen la capacidad de poderse reunir, conversar y tratar de ponerse de acuerdo para que nosotros, en nuestra condición de país, podamos afrontar cualquier crisis que se avecine. Y yo le digo esto, señores, porque también esos mismos líderes se reunieron para buscarle una salida a la crisis del vecino país de Haití y ante el inminente peligro que pudiera representar que esos pandilleros que en estos momentos tienen dentro de su país una fuerza que no es para ayudar a los militares haitianos como estaban las tropas
keniana, sino para enfrentarlo, para repelerlo, para eliminarlo. Es bueno que la clase política se ponga de acuerdo, porque hay muchos de esos temas que obedecen algunas agendas ideológicas y algunas agendas que son por organismos que cobran dinero para trabajar supuestamente en defensa de esos derechos humanos, pero que solo tienen ojo para entrometerse en los países que ellos no tienen que meterse y pedirle a los gobiernos que no son responsables de la crisis haitiana que carguen con esa culpa. Nosotros ahora mismo tenemos a un presidente como Donald Trump que tiene una política de lucha en contra de la inmigración en su propio país. Tenemos a un Marco Rubio que está a nuestro favor y que yo diría que estos son los momentos que debe aprovechar el país para poner su raya, para poner su límite, porque nosotros sabemos que en otros gobiernos de los Estados Unidos hemos tenido ciertos niveles de limitación. Ahora, yo lo que quisiera que la USAID, cualquiera de esas instituciones que viven difamándonos a nosotros los dominicanos, en vez de hacerlo exigencia a nosotros como país, que vayan y se sienten a hablar con barbecue allá y le pida respeto por los derechos humanos de esos nacionales haitianos que viven allá. No, allá no van ellos. Y la reunión que tiene el presidente hoy no es justamente para tratar ese tema, es para tratar el tema de la crisis del Medio Oriente. Y qué bueno, porque nosotros no somos productores de petróleo y todo el mundo sabe que ese conflicto del Medio Oriente tiene diezmado el paso de petróleo que representa un 20% de lo que consume el mundo por el estrecho de Hormuz, y que hay una tregua de 1 a 2 semanas, que fue lo que anunció Donald Trump, para entrar nuevamente en guerra si no se logra un consenso en ese tema. Pero no solo los líderes de la oposición, yo también entiendo que el sector empresarial juega un papel fundamental en esa reunión, porque hay que crearle conciencia a ellos de que los precios de los artículos de primera necesidad no deben ser aumentados abruptamente. Ellos, lo que siempre ha planteado el sector empresarial es que si hay una alteración en los precios del dólar, pues lógicamente hay un incremento en los precios de esa mercancía que son importadas. Pero si hay dificultades con el paso del petróleo por el estrecho de Hormuz, no se va a dejar de producir petróleo, sino que la vía que se va a agotar sería mucho más larga, y mientras más larga es la ruta, mayor es el precio del transporte que descansa en quienes lo reciben, y por vía de consecuencia
hay aumento en los precios del petróleo y nosotros no producimos petróleo. Pero cuando hay una clase política que actúa en consonancia con el presidente de la República, como es presidente, que han sido esos líderes de oposición y que también han manejado crisis, ese consejo de ellos, de cómo en su debido momento pudieron lidiar la situación, es algo que sirve de basamenta. Déjenme decirle a aquellas personas que probablemente no vivieron algunos momentos de crisis donde la República Dominicana tenía dificultades para la obtención de petróleo. Aquí una vez había tanta dificultad que la persona amanecían en los vehículos haciendo largas filas para cuando llegue combustible a la bomba irlo a llenar. Usted sabe lo que usted amanecer en un vehículo ahí para echar combustible. ¿Y cómo se resolvió ese conflicto? Que en ese entonces el presidente era el doctor Joaquín Balaguer, o a través del doctor José Francisco Peña Gómez, que tenía una buena amistad con Carlos Andrés Pérez, que también era miembro de la Internacional Socialista, de la cual el doctor José Francisco Peña Gómez era presidente y le dio una ayuda. Le dio una ayuda al país. Y Balaguer le agradeció a Peña Gómez esa intercesión. Tanto el doctor Leonel Fernández como Danilo Medina, en su condición de ex jefe de Estado, y me refiero básicamente a ellos dos, y no menciono a Hipólito Mejía porque entiendo que al ser del PRM está en la obligación, como líder de ese partido, contribuir con el presidente Luis Abinader, con cualquier consejo o ayuda que él pueda obtener de cualquier amigo. Pero Leonel Fernández ha tenido muy buenas relaciones con Venezuela y pudiera en un momento determinado también contribuir a la solución de cualquier conflicto. Peña Gómez ayudó mucho a Balaguer en aquel entonces y también en ese entonces se realizó un acuerdo con México y un tratado que se llevó a ejecución en San José de Costa Rica, donde esos países tenían mayor flexibilización para el despacho de petróleo para algunos países pobres como la República Dominicana. Ahora, esos líderes de la oposición entiendo que pudieran jugar un papel protagónico y que la historia se lo reconozca, como en el que aquella ocasión jugó el doctor José Francisco Peña Gómez. Y que en un momento apremiante de crisis, no solo nacional, sino mundial, es donde verdaderamente el liderazgo de muchas personas se fortalece. Pero ¿cómo se fortalece? ¿Haciendo leña del árbol caído? No, mostrando que tienen un liderazgo y que son capaces de solucionar problemas grandes como el que podría avecinársele al país. Por vía de consecuencia, si en vez de llevar una actitud de agitación para querer servirse de la crisis y atacar el gobierno, cualquiera de los expresidentes pudiera mover sus relaciones más allá de la frontera para garantizar que la República Dominicana en un momento de crisis como la que podría avecinarse pueda salir bien de este conflicto, entonces la población dominicana entenderá que si son capaces de ayudar al gobierno a solucionar problemas en situaciones como esta, sin ser gobernante,
eso pudiera darle voto y la población decir, no, pero debemos de tomar en consideración este líder político, porque sin él ser presidente ha resuelto este problema. Hay garantía de que cuando sea él el presidente, entonces las cosas queden mejor. Ese es el mensaje que le quiero llevar a los líderes de la oposición, que en el día de hoy se van a reunir con el presidente de la República para que den lo mejor de sí y que piensen no solo en la coyuntura política, sino en la población dominicana que estará observando su comportamiento y se dará cuenta si verdaderamente piensan en el bienestar del país o en su posicionamiento personal. Señores, lamentablemente hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.